Hoy en día la gente tiende a hablar sin escucharse. No se prestan atención y rara vez se hacen preguntas o siguen una línea de pensamiento coherente. El famoso psicólogo infantil suizo Jean Piaget denominó a este fenómeno monólogo colectivo. Si bien describía las conversaciones entre niños en edad preescolar, su término también caracteriza muchas conversaciones entre adultos. Desafortunadamente, hablar sin escucharse con frecuencia es común en las relaciones de pareja a largo plazo y resulta perjudicial entre ellas. Esta falta de comunicación impide que los miembros de la pareja alcancen la cercanía necesaria para fortalecer un vínculo. Por esa razón, en su libro ¿Qué hace que el amor perdure? Cómo construir confianza y evitar la traición, el Dr. John Gottman propone lo que él llama el arte de la conversación íntima. Según Gottman, la conversación íntima no requiere que se aborden conflictos o temas delicados. Se trata simplemente de hablar. Si bien es necesario tratar los conflictos en una relación, la comunicación empática en la vida cotidiana es esencial para mantener cualquier relación y puede prevenir incluso que surjan desacuerdos. Puedes aplicar estas habilidades de conversación por tu cuenta sin que tu pareja lo sepa. Pero cuanto más trabajan juntos en el proceso, mejor. El Dr. John Gottman desglosa este proceso en 4 pasos. El primer paso, expresa tus sentimientos con palabras. Muchas personas, en particular los hombres, tienen dificultades para identificar y verbalizar sus emociones. Como no están seguros de lo que sucede en su interior, no pueden compartir sus sentimientos con su pareja. El distinguido psicólogo y filósofo Dr. Eugene Gendlin sugirió un enfoque que denominó enfoque. Cuando buscas la palabra adecuada para describir un sentimiento, sugiere que pruebes cada palabra mientras observas tus respuestas físicas a ella. Cuando tu cuerpo se relaja, probablemente hayas dado con la descripción correcta de tus emociones. Otra opción es tener una lista de vocabulario de emociones. El Dr. Gottman proporciona una versión abreviada de una lista en que hace que el amor dure. Estas listas se pueden encontrar gratis en el Internet. Revisa las palabras y rodea las que mejor describen tu estado actual. Finalmente, hazle saber a tu pareja que identificar tus sentimientos es un reto y considera pedirle ayuda para comprenderlos. El segundo paso, haz preguntas abiertas. Evita preguntas que tu pareja pueda responder con simples palabras como sí o no, que matan la conversación antes de que empiece. En cambio, formula preguntas que requieren una respuesta más profunda. Sustituye ¿tuviste un buen día en el trabajo? Por ¿qué tal te fue hoy en el trabajo? En vez de ¿te gustó la película? Prueba con ¿qué te pareció? O ¿cuál fue la mejor parte? Esta técnica no solo se aplica a las conversaciones cotidianas, sino también a las que tratan temas importantes. ¿Estás molesto o molesta? Puede cerrar la conversación, pero ¿pareces molesto o molesta? ¿Qué te pasa? La fomentará. El tercer paso. Continúa con afirmaciones que profundizan la conversación. Después de que tu pareja responda a una pregunta, repite lo que acabas de escuchar con tus propias palabras. No importa si tu descripción no es del todo precisa, pero evita hacer suposiciones o poner palabras en boca del otro. Al reflejar los pensamientos y sentimientos de tu pareja con comprensión, la animas a expresarse con mayor libertad. El cuarto paso, expresar compasión y empatía. Cuando tu pareja esté molesta, apóyala, ya sea por un asunto trivial o importante. Si crees que está exagerando o que debería tener una respuesta emocional diferente, resiste la tentación de dar tu opinión o sugerencias.
Tras años estudiando tanto las relaciones exitosas como las que fracasan, el Dr. John Gottman afirma categóricamente que ser la voz de la razón no siempre es la mejor opción. Deja que otros asuman ese papel. El tuyo es hacerle saber a la persona que amas que estás a su lado. Comprende y acepta sus emociones como válidas, porque todos los sentimientos lo son. Aunque probablemente hayas sentido la tentación, no des tu opinión ni intentes resolver problemas hasta que hayas completado estos 4 pasos. Dar consejos a la ligera puede sonar superficial e incluso ofensivo para muchos. El reconocido psicólogo Haim Ginott nos enseñó: la comprensión precede al consejo. De hecho, iríamos más allá y te advertiríamos que no des ningún consejo a menos que te lo pidan. Simplemente estar presente y escuchar ya es una gran contribución. Eso es todo lo que hay que saber sobre el arte de la conversación íntima. Expresa tus sentimientos abiertamente, conversa de una manera que fomente la confianza y sé un aliado más que un solucionador de problemas. Sigue este método en tus interacciones diarias y te sorprenderá todo lo que descubrirás el uno del otro. Además de enriquecer tu relación, aprender este enfoque mejorará tu capacidad para conectar con tu pareja y evitará que surjan muchos desacuerdos. Muchas gracias por escuchar.